Un hallazgo periodístico, verdaderamente, el de Nacho Girón, que le llevó varias horas. ¿Dónde estaba el auto protagonista de toda esta historia de la red de corrupción K? ¿Dónde estaba el auto que trasladó el dinero y los cuadernos? Y lo encontró después de varias horas de hacer guardia. De varias horas ayer. ¿Cómo lo y te encontraste? diría, la búsqueda empezó el día que saltó la investigación, hace un par de semanas, porque la verdad, a ver, no sabíamos si lo había secuestrado la policía, que confirmamos que no. Tampoco sabíamos si estaba desaparecido, si estaba vendido. La verdad que ni la justicia sabía, hasta ayer, hasta hace horas que lo encontramos con Telefe Noticias, qué había pasado con ese auto. Ni la justicia sabía. Nada, Es que no está quema el auto secuestrado. ese, Exactamente. Ahora, fíjate esta historia. Vas a Finalmente, tener más laburo dentro de poco. y yo creo Vas a laburar para la federal. podría llegar a ser. Eso, no Sí, te sí. quiero sacar a tu fuente, ¿no? Pero lleve el auto, lleve el auto. Ayer llegamos a una dirección, después de mucho investigar. No encontramos el auto, pero sí tocamos el timbre. Le digo, ustedes tienen una familia, que obviamente cuidamos su identidad porque no tiene nada que ver con el caso. ¿Ustedes tienen este auto? Sí. Salga, le digo que le quiero contar algo. Y no salían, porque tenían miedo. Entonces, en un momento le digo, bueno, te tengo que decir por la ventana. ¿Ustedes tienen el auto de Oscar Centeno? Y me dice, ¿el del chofer? Ay, no. Sí. Y la señora se Alguien agarra que la lo cabeza. compró de buena fe. Sí, la Claro, historia es claro. que se lo compraron a un mecánico amigo, el auto andaba bien, tenía unos kilómetros razonables, el precio era razonable, y todos estos días lo manejaron sin saber que era el auto de Centeno. No, yo me pongo a revisar Tremendo. guantera, Todo. debajo de las Eso iba a alfombras. decir. Yo creo que lo Algún hicieron billete después de que nos quedó. fuimos. Sí. Qué No sé bárbaro. qué, ¿Y cuál fue tu imagínate. sensación cuando viste el auto por primera Bueno, vez? es fuerte porque, a ver, tratamos de convencerlo de que nos lo dejaran mostrar, obviamente protegiendo su identidad, finalmente lo hicieron, y cuando lo ves por primera vez decís, pucha, de verdad es el auto del que está hablando todo el país. Digo, es un auto que Es la el justicia... Titanic. Sí, a ver, deberá determinar la justicia si sirve, si hay algún elemento que pueda, de alguna manera, ayudar a reconstruir la historia, pero lo cierto es que es el auto donde se sentaba Centeno y grababa, por ¿Y ejemplo. tenía Claro. olor a dólares? o a No, pesos? por supuesto que no. De hecho, estaba bastante sucio. ¿no? Ay, no, bueno. divertida. Pero, ¿podemos ver un pedacito de Sí, esa nota? por supuesto. Si te Dale. parece, la primera recorrida que hicimos, Sí. el primer contacto con este auto que está en boca de todos. Un Dale. gran trabajo de Nacho Girón. Este que estás viendo es el remis de Oscar Centeno, el auto que transportó en infinidad de ocasiones a Roberto Barata, el ex número 2 de Julio Devido en el Ministerio de Planificación. Mirá, fíjate que este auto es el Toyota Corolla que nombra, por supuesto, en muchísimas ocasiones la investigación judicial por los cuadernos de las coimas. Acá se ingresa, por supuesto, al asiento del conductor y ese es el hueco clave, es el hueco que, según las anotaciones de Oscar Centeno, era utilizado para guardar los 8 cuadernos. Posición de conductor, un auto que Oscar Centeno usó al menos desde el año 2010 hasta el año 2014. Acá escuchaba las conversaciones que tenían en este lugar. Y llegamos también a un lugar clave, que es nada más y nada menos que el baúl. Y acá, por supuesto, accedemos al baúl. Fíjate, por el modelo, un Toyota Corolla sedán 4 puertas, tiene un baúl bastante interesante. Dicen las anotaciones de Oscar Centeno que muchas veces se trasladaban papeles, pero muchas veces también bolsos con dinero, dólares y pesos. Este es el auto del que está hablando toda la República Argentina. Este es el auto que, según el relato de Oscar Centeno, el remisero de Roberto Barata, trasladó al menos, según la justicia, 60 millones de dólares, pero dicen algunos que podría ser mucho más dinero. Muy bien, Nachi. Muy Gracias, no, bien. y por supuesto todo el equipo de Telefe Noticias que nos respaldó ahí con muchas horas de guardia, esperando, Claro. con Y aparte- datos erróneos y aparte, también, ¿no? no sabes cómo va a responder la gente, ¿no? Sí. Y el mecánico que se los vendió a esta familia, ¿cómo llegó al auto? Llega al auto porque lo conocía Oscar Centeno. Llega al Ah, auto porque lo conocía ese Oscar es. Centeno. El primer dato que yo logré obtener es la patente, que por supuesto la cuidamos, insisto, porque la gente no tiene nada que ver con esa Claro. causa. Y de esa patente empezamos a rastrear el registro histórico de las direcciones donde podría haber estado ese auto. Fuimos a lugares que no correspondían y terminamos encontrando el que sí. ¿Y Centeno cuándo vende el auto? Centeno lo vende a principios del año 2015 y lo obtiene a finales de 2009-2010. Él usó otros autos en su laburo con Barata, pero
el auto que más utilizó y el auto más mencionado en los 8 cuadernos de las coimas Sí. es este que Que acabamos entre de ver. paréntesis, Nacho, te pregunto, porque... Tengo una cuenta después para hacer. Dale, Y acabo de hacer una Me cuenta. encanta. le perdimos el rastro a los cuadernos. Sí. Hasta ahora, ¿aparecieron los originales? No Estaban en el baúl del no auto. aparecieron. El Y a auto ver, que los quemó, ¿no? a juzgar, claro, por lo que dijo Oscar Centeno, este chofer que ahora conocemos todo, en la justicia, él dijo, los terminé quemando al fondo de mi casa porque eran papeles que prácticamente quemaban por sí mismos, Literal, ¿no? O sea, claro. tenían tanto contenido, lo que él no sabía era que, por supuesto, su ex amigo, calculo, les había hecho una fotocopia y se lo había dado a Diego Cabot, que es quien destapó todo esto en La Nación. Mi cuentita, mi A ver, cuentita. Ahí tengo te miedo. También estadista como San Martín. Más o menos cuánto vale este auto usado ahora. Sí. Más o menos 300.000 pesos. Sí, Son $10.000. sí. Trasladó al menos 60 Al menos millones. 60, está Trasladó mucho más. al menos el valor de 6.000 autos Es muy bueno. de esos. No. Lo que cuestan 6.000 autos de esos, lo trasladó en ese autito. No lo había pensado así, pero es muy 6.000 bueno. autos. Me imagino en billete. el éxtasis de la producción y tuyo cuando estaban llegando al domicilio y vieron el auto ahí afuera. Sí, en realidad al principio llegamos y no lo vimos porque el hombre, dueño del auto, estaba trabajando. Hablamos con la esposa y nos confirmó que era el auto y esperamos 3 horas. De hecho, se nos hacía el horario del noticiero. Esto ya hoy lo puedo contar y estábamos casi sobre el aire y el auto no aparecía y finalmente aparece. Y después era también la negociación de explicarle a la persona que no queríamos vulnerar su intimidad ni mucho menos, pero que ese auto tenía una relevancia judicial, mediática, etcétera, Claro. que le teníamos que pedir Interesante. mostrar el auto, El ¿no? hallazgo periodístico es indudable, además hay todo un equipo trabajando durante muchas horas para Sí. que vos lo pudieras encontrar. Y ahora la pregunta que necesito que me respondas después de Sí. la pausa es, ¿este auto se puede constatar que efectivamente entró a la Quinta de Olivos? Te adelanto corta de respuesta, sí, efectivamente. Pero Nacho no sabe nada. ¿Entró o no entró a la Quinta de Olivos? Entró a la Quinta de Olivos porque nos parecía necesario con el equipo de Telefe Noticias mostrar justamente si ese auto que Centeno decía usar y que decía, por ejemplo, viajar a la Casa Rosada o a la Quinta de Olivos o a Juncual y Uruguay, la Al casa de departamento Cristina de Fernández de Cristina. Kirchner, si efectivamente se condecía con la patente y con el auto. Y lo hicimos. Si querés, de hecho, podemos compartir una planilla que tenemos que tiene que ver con el ingreso, ahí está, A a la ver, ¿qué Quinta es de Olivos. Fíjate, a ver, cada vez que entras a la Quinta de Olivos, alguien tiene que en seguridad, como en cualquier lugar, dejar Claro. registrado. Ahí tenés, 17 de marzo del año 2015. Vas a ver que dice Toyota, obviamente cuidamos la patente. Ajá. ¿Entró quién? El licenciado Barata. El chofer era Oscar Centeno y después hacia un costado tenés ahí el horario, por ejemplo, 11:20 a 12:35. Ahí tenés una, no es que sea la única, hay muchísimas. Eso te iba a Agarramos preguntar, una. ¿cuántas No, veces hay ingresó? muchas, Hay muchas, son la verdad que decenas y decenas, pero queríamos mostrarte que Andaba justamente muy bien la remisería. ese auto exactamente, la remisería y la remisería paralela que él armó, porque Oscar Centeno, inconforme con la guita de sueldo que le daba Barata, armó una flota paralela. ¿Sabés lo que fuimos a buscar también? En el cuaderno número 5 está lo que registra Oscar Centeno con respecto a ese día, por ejemplo, que te acabamos de mostrar. Claro. Entonces Digamos, pone, por ejemplo... de ese datito chiquitito, el trabajo periodístico es poder darle una historia detrás de Exacto. ese dato chiquito. ¿Y vos qué encontraste? Mirá, él escribe ese día que se corresponde con el registro que acabamos de mostrar, dice, a las 10:45 del ministerio lo llevé al licenciado Barata y a Nelson, que era, ¿te acordás? Nelson Lazarte, el ex secretario del entonces funcionario de planificación, dice, a la Quinta de Olivos, a las 10:45, y ahí dice que entró 11:20, ya 11:20. los Da, tiempos claro. dan, dice, a reunirse con Néstor Kirchner, donde le dio instrucciones para la recolección de dinero para la tarde-noche. En una horita le dio las instrucciones. Exactamente. Porque Todo- entró todo 11:20, se condice, ¿no? 12:30 salió. Es la patente, es el auto, es el registro de la Quinta de Olivos y es el cuaderno. Te mostramos solo un ejemplo, pero hay Y aparte decenas se ve una cierta coherencia del chofer de Barata, ¿no? Sí. Con respecto a lo que se escribía y con lo que se documenta de alguna manera Con en el esto- libro de actas o de ingreso. más. Igual, Dami, siempre decimos que ahora, obviamente, sobre esto está trabajando la justicia. Digo, una cosa es tener toda esta línea, la línea histórica coincide. comprobación. Ahora, hubo esas instrucciones, se llevó efectivamente dinero, eso es lo que está trabajando Bonadío Stornelli. ¿Cómo reaccionó Hilda, la ex Bueno, de Centeno? a ver, por un lado se sorprendió mucho porque ese auto lo había perdido de vista. Ustedes saben que Hilda Borovitz, la ex mujer de Oscar Centeno, el chofer que ahora conocemos todos, se separó hace varios años ya en malos términos con Oscar Sí. Centeno y se reencontró ayer, hace horas nada más, con este auto y se sorprendió, pero no dudó un segundo. Dijo, es este.
Porque él iba y venía con el auto a la casa de Sí, claro, que era compartían. su auto personal. Él tenía una flota de remises, Ese pero lo tenía su asignado auto para él. era ese que acabamos de ver. ¿Y ¿está su nombre ese auto? No, eso es interesante también la pregunta. ¿Por qué? Porque él a propósito, acaso sospecho yo, sabiendo que lo que estaba haciendo como mínimo rozaba lo ilegal, nunca puso el auto a nombre suyo, sino a través de amigos o, si querés, testaferros. Tenemos esa parte de la nota. Sí, por supuesto, Dale. Hilda. Vamos a verlo. Hilda Horowitz, vos sos la ex mujer de Oscar Centeno. Sí, sí, ¿Durante cuántos años estuviste con él? casi 10 años. ¿Reconoces este auto? Sí, obvio, sí, porque él hizo todo a nuevo esto. La madera esta la puso toda nueva. O sea, es el auto De de Oscar Centeno, Centeno. ¿no? El remis principal de él. De él, sí, a donde llevaba a Barata a hacer sus cosas. Reuniones y lo que decía Centeno. Decime una cosa, ¿dónde guardaba los cuadernos? Acá. Acá En ese hueco, principalmente. Sí. O sea, para tenerlos bien a mano y poder anotar cuando quiera. Claro, sí, cuando se bajaba el Barata, anotaría. Ujú. Ahí todo. Más o menos, ¿cuántos años habrá tenido este auto Centeno? Y yo calculo que 4 años, 5 años. O sea, que hizo muchos viajes con Barata acá. Sí, totalmente, sí, porque lo llevaba para todos lados siempre. Los videos que Oscar Centeno, tu expareja, graba muchas veces mostrando a Barata y mostrando distintas situaciones en la calle, ¿fueron grabados desde acá? Con este auto, sí, con este auto. Desde esta posición, la posición del Claro, conductor. sí, de la posición del conductor, sí. Vos no tenés ninguna duda de que este es el auto. No, este es el auto de Centeno, sí, estaba a nombre de otra persona, por lo que no lo tenía a nombre de él, lo tenía de... No quería tenerlo a propósito a nombre de él. No, nunca tuvo los autos a nombre de él, salvo este último que compró otro Toyota, sí, es el nombre, supongo que debe estar a nombre de él. Ustedes en un momento lo vendieron y lo perdiste de vista. Sí. Hasta hoy. Hasta hoy, que la verdad que me quedé asombrada de verlo, pero sí, es el Toyota de Centeno. ¿Qué sentís reencontrarte con este auto, que es el auto del que está hablando la Argentina? Y me mueve mucho porque muchos recuerdos, muchas cosas de estar con él. Y ya está. Todavía te sigue poniendo mal Sí. hablar de él. Sí, la verdad que sí. ¿Me parece a mí o lo sigue, sigue que lo sigue enamorada. queriendo a Centeno, Hilda? Y, a ver, pesar yo- de que, bueno, lo puso en evidencia con todo esto. Yo se lo pregunté, ella dice que efectivamente fueron 9 años intensos, que tuvo un periodo lindo, que tuvo un periodo de maltrato también, porque no se cansó de decirlo, de que Oscar Centeno no fue buen hombre con ella. Y evidentemente esto le remueve mucho. Pensás que esta mujer está muy sola, digo, vive sola en una casa. No tuvieron hijos. Tiene un perro y nada más, Choco, que lo nombra todo el tiempo y lo hemos mostrado en una nota anterior. No tuvieron hijos, Centeno sí tenía, ¿no? 13 Sí, sí, hijos. sí. Pero la realidad es que ella está como muy abandonada y acá lo dijimos alguna vez en Morphy, no tiene protección tampoco. Entonces es como ¿Quién la que... acompaña? Nadie. Nadie. La verdad Pero, que nadie. está muy a la deriva esta mujer. ¿Cómo hace? Y a ver, se está sosteniendo como puede. Tiene hermanos, no. A ver, familiares que viven lejos, Claro, digo, no están- en no general tiene un familiares. día habitual de Hilda Horowitz es estar en su casa. ¿La digo. justicia no la protege? No, ¿Por qué? porque no lo sé. Te soy sincero, ahí te tengo que decir que no lo sé. ¿Tiene abogado ella? Tiene abogado, en un momento usó un defensor oficial, después se acercó también a ella Fernando Burlando, pero ella dice que prefiere hacer todo sola. A ver, es extraño su caso, pero por supuesto se siente vulnerable, porque su cara ahora la conocemos todos. Igual en un pensás- punto no es mejor que la conozcan todos, digo, en esos casos. A veces ser público también Sí. un poco te protege. Sí, No sé, digo. sí, Es también, mejor que sí. también, Tiene su parte buena y parte mala. también es fácil de encontrar, ¿no? Claro. Digo, dicen algunos. Nacho, ¿vos pensás que ella dijo todo lo que sabe o que guarda algo? No, yo creo que ella dijo todo, porque fue muy específica. Por ejemplo, cuando encontramos su declaración judicial, que se acuerdan que ella se presenta sola a la causa para decir, ojo que yo no soy testaferra de Oscar Centeno. Y da detalles muy específicos, por ejemplo, dónde estaban los cuadernos en la Casa de Olivos, cómo eran los movimientos, cuándo lo encontró a Centeno raro. ¿Y él era un avaro con ella? ¿Que de alguna manera eso motiva que lo ponga en evidencia? o... No, me parece que vino más por el lado de un engaño con respecto al papelerío. Ella, que obviamente, a ver, no está formada en lo que puede ser la administración de empresas y demás, un día vino Centeno, dice ella, por supuesto, habrá que comprobarlo, con unos papeles, le dijo, no, porque voy a armar una remisería, firma acá y firma acá. Y ella firmó. Ah. Y después se dio cuenta que de Claro, repente abusó de su confianza. Oscar Centeno no aparecía en la remisería que le había registrado Sino que y ella estaba a sí. cargo, No, claro. y aparte Entonces- tiene más que ver, me parece, todo este trasfondo con un desengaño
y un engaño también a la misma vez afectivo, donde ella se siente desprotegida desde lo emocional y desde un descuido Y donde le catimó amoroso. información también. No, En pero un punto. no olvídate de eso. Para mí tiene más que ver, no la información, sino el descuido amoroso y el maltrato afectivo que él tuvo Es siempre para interesante con ella. lo que dice Connie, vos una vez lo contaste, Pablo, que, Sí. por ejemplo, pensá en el robo del siglo, pensá en la causa Chicone con Laura Muñoz, pensá Claro. ahora en los cuadernos de las coimas. 3 grandes casos relacionados con corrupción todas en la mujeres. Argentina o cuestiones picantes. Hay una mujer Tiene que ver con los un hombres. desamor. No, pero Sí. igual inclusive la podría haber Ojo puesto con en eso. situaciones muy difíciles, muy graves, porque la hacía firmar y ella no leía. Pero Le podía haber está hecho bien, firmar pero cualquier olvídate de cosa. eso un Una minuto. pareja. Digo lo que acciona, porque está lleno de esas cosas, pero lo que hace que la mujer accione sobre él o lo lleve a él a la justicia tiene que ver sobre todo con el descuido de él para con ella en lo amoroso, en no brindarle amor, en ella sentirse desprotegida, desilusionada, rota en su corazón por ese Te hombre. digo, esas, Connie, son las palabras que usa ella, porque en la primera vez que la pude ver a Hilda, le digo, mirá, disculpa, pero te tengo que hacer esta pregunta porque se la están haciendo muchos. ¿Vos te presentaste a la justicia y contaste todo esto por despecho? Y ella dice, no, pero yo la pasé muy mal con él y Claro, es esto. un O sea, corazón y roto. nombra muchas de esas palabras que vos decís. Vos sabés que se me vuela un poco la cabeza en pensar que él teniendo esos cuadernos ahí, cualquiera podía tener acceso si... Sí. No, era un filo bastante difícil de sobrellevar. Pero viste que el teniéndolo remisero a ahí, veces lo que tiene le hubiese papeles podido ahí, pasar, sí. no, pero Eso lo iba que a le hubiese decir podido yo. pasar si alguien agarraba esos Sí, claro. cuadernos y le pegaba una ojeada, ¿no? Sí, sí. Mirar lo meticuloso de sus movimientos, ¿no? Sí, eran Porque, sus- a ver, yo leí todos los cuadernos, son 8, tampoco son tantos. Hay páginas y páginas donde no pasa nada, ¿eh? Digo, que es aburridísimo el cuaderno, no sé si tuvieron la posibilidad, aunque sea, de hojearlo. Hay muchas hojas que no pasa nada. Sí. Pero en algunos casos donde él se da cuenta que algo raro pasa, es muy meticuloso. Dice horario de ingreso, horario de salida, cuántos bolsos, qué. Incluso también en esos cuadernos relata cosas que están por fuera de la ruta del dinero acá. Por ejemplo, que iba y buscaba un traje en un sastre Sí. específico que llevaba rosas, que El la helado de llevaba Debido. el helado, que había hecho muchos kilómetros para ir hasta San Martín, Sí. tipo el de San Martín, el helado de San Sí, Martín. de San Martín, sí, sí, sí. Había un montón de citas que son muy coloridas y muy divertidas, que hemos contado también que no tienen que ver específicamente con la ruta del dinero. Se ve que el hombre, además de todo, se entretenía con esa Un bitácora. gran relator. Y con algo que me parece interesante, que mucha gente se pregunta, si bien es verdad que hay muchos choferes o remiseros o conductores que llevan un registro de todo, es verdad que él tenía una formación militar. Entonces dicen que Claro. Tenía a su ver, instrucción. esa formación se volcó a los Claro. cuadernos. Eso es muy militar. Muy Sí, ¿no? Eso de El- la prolijidad de el notar. horario. Claro, sí, los detalles Sí, claro. son importantes a la hora El de otro hacer que un dice que descargo. escribió todo en cuadernos fue Martín Lanata, pero eso es otro tema, Sí. de la triple Sí, fuga triple también, fuga. él tiene Claro, sus cuadernos. perfecto.